Gracias. Ahora sí. Bien, les decía que esta base de datos la copié de uno de sus compañeros. Tuve que hacerle algunos ajustes aquí a esta base de datos porque justamente no se podía ejecutar, o sea, él tiene los datos ingresados. Intentaba yo hacer el select y me daba error, entonces tuve que hacer algunos ajustes a una de las tablas. Entonces tal vez en eso esa persona se retrasó, ¿no? Porque había unos errorcitos ahí. Entonces tuve que hacerle unos cambios ahí al diseño de la tabla para que se pueda ya visualizar la información que ustedes están viendo. Ahora ya al hacer el select ya no hay ningún inconveniente. Me parece que era la tabla relación la que tenía problemita. Y ahí están los datos que él ha ingresado. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar la resolución del examen. ¿Ya? Vamos copiando la primera pregunta. Esa era la primera pregunta, ¿no? Y la primera pregunta dice, ¿no? Mostrar el nombre del mecánico, placa del auto y fecha de reparación para todos aquellos autos reparados después del mes de septiembre. Si aquí me está hablando del nombre del mecánico, de la placa del vehículo y de la fecha de reparación, si ustedes ven acá, la fecha de reparación es la tabla enlace, el nombre del mecánico y ¿qué más me dice? La placa del vehículo, ¿no? Del vehículo que está aquí. Entonces tengo sacar datos de vehículo, datos de mecánico y datos de reparación. Y si nosotros vemos aquí, tenemos que vehículo, mecánico, reparación es una relación de varios a varios. Entonces voy a obtener información de las tres tablas. Por lo tanto, en la condición, debemos colocar la condición de relación entre las tablas para poder obtener la información que se nos está solicitando. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a colocar select el nombre del mecánico, tabla mecánico, punto nombre, coma, tabla vehículo, punto placa, coma, tabla reparación, punto fecha. Tabla reparación, la tabla reparación se llama fecha directamente. Fecha. Ahí tenemos entonces los datos que nos está solicitando. Colocamos el nombre de las tablas. Colocamos la condición de relación. Tabla mecánico. Punto. Igual a tabla reparación. Tabla reparación. Código mecánico, coma, tabla vehículo, punto, me falta AN, por supuesto, tabla vehículo, punto, placa, punto, placa. Esa es la relación, ¿no? Entonces me está pidiendo eso, voy a ejecutar hasta aquí. Tabla de reparación no existe, me dice. Ahí está con acento.
Ahí está. Ahí tenemos los datos. Ahora, ¿qué es lo que me dice aquí? Para aquellos autos reparados después del mes de septiembre, ¿no? Vamos a ver las fechas aquí, que tenemos fechas después del mes de septiembre, tenemos 2 fechas después del mes de septiembre, ¿no? 2 fechas. Entonces, si quiero el mes de septiembre, lo que debo hacer ya es concatenar aquí con la condición de filtro. Entonces voy a colocar AND, tabla reparación, punto fecha, vamos a ver cómo está escrito el campo fecha, fecha directamente, fecha. Pero aquí me dice después del mes de septiembre. Entonces voy a aplicar aquí la función mount para el campo fecha. Y si me dice después del mes de septiembre, del mes 9, entonces voy a colocar mayor a 9. ¿No? Entonces mostrar todos esos datos para aquellos autos reparados después del mes de septiembre. Campo fecha. Voy a agrupar esto de aquí. Aquí me falta el acento. Ya, ahora sí. Ahí está. Para todos aquellos vehículos reparados después del mes de septiembre. Entonces aquí tenemos solamente 2 registros. Como habíamos visto hace un momento, que habían varios de otras fechas, ¿no? Y los que coincidían con el filtro, en este caso, eran esos 2, que serían del mes de octubre. Ese era el ejercicio de la pregunta 1. ¿Hasta ahí no hay problema? No, hija. Ya, perfecto. Para los demás, Camiño, Abigail, No, Cristian. hija. Perfecto, muy bien. Esa era la primera pregunta. Miren, esa valía 10 puntos y no la hicieron. Vamos con la segunda pregunta. Mostrar los vehículos cuyo problema sea embrague o frenos. Mostrar los vehículos cuyo problema sea embrague o frenos. Entonces acá, el problema está en reparación y me dice mostrar los datos del vehículo cuyo problema sea embrague o frenos. Entonces necesito de vehículo y necesito de reparación. ¿Correcto? De esas 2 tablas. Entonces aquí vamos a decir select, tabla vehículo, punto placa, tabla vehículo, punto modelo, vamos a poner tabla reparación, punto problema, ¿ya? From, tabla vehículo, coma, tabla reparación. Where, tabla vehículo, punto placa, igual a tabla reparación, punto placa. And vamos a colocar
tabla reparación. Igual. Embrague. Por igual a freno. Voy a verificar si frenos. Dice, ¿no? Embrague, frenos. Embrague, aquí con M está mal. Y frenos con S. Pueden agrupar si quieren la condición de relación en este caso. Ahí. ¿No? Bien, vamos a ejecutar la consulta. A ver. Punto placa, de reparación, punto placa. ¿Qué error me da? A ver, ahí voy a ejecutar. Aquí. De reparación, punto placa. Me he equivocado por aquí en la tabla. En acento. Aquí. ¿De más? Ingeniera, en donde inserta datos, dice reparación sin acento. Ay, verdad. ¿Verdad? Pero aquí igual lo coloqué con acento y me dio. A ver, lo tengo. Ahí están los datos. Vamos a probar hasta aquí. Ya. Claro, ¿qué me falta aquí? A ver si alguien me dice que me falta, ya me di cuenta el error. A ver, Stephanie. Ahorita también. ¿Qué me faltaría ahí? Yo ya me di cuenta cuál es mi error. A ver, ¿quién me lo corrige? ¿Qué me falta? El like. El problema, el campo, ¿no es? Ah, El ya. campo me falta. Ahí está, ¿ves? Me faltaba el nombre del campo, enunciar el nombre del campo en la tabla relación. Ahí está. Los vehículos que tienen esos problemas mencionados. ¿Podíamos utilizarlo de qué manera o podíamos resolverlo de qué otra forma en esta consulta? Con in. Con in. Con in. Entonces aquí ponían and, problema, in, embrague, coma, freno. ¿Correcto? Con in también lo podían resolver. Igual es válido. De cualquiera de las dos maneras. Esa era la pregunta 2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos con la pregunta 3. Un segundito aquí. Permítanme un segundo, jóvenes.
Bien, vamos con la pregunta 3. Que dice, ¿cuánto ha recaudado el taller por el trabajo de cada mecánico? ¿De qué manera se tendría que haber resuelto esta pregunta? A ver quién me puede responder. A ver. ¿Quién de los presentes la resolvió la pregunta? Se suma lo que se ha ganado y se lo agrupa por técnico, mecánico. Eso, muy bien. Esta pregunta se utilizaba el group by, porque dice, ¿cuánto ha recaudado el taller por el trabajo de cada mecánico? Dice, ¿cuánto ha recaudado el taller por el trabajo de cada mecánico? Si nosotros observamos aquí las tablas, vemos que, bueno, los datos del mecánico están aquí, pero el costo de la reparación está en la tabla reparación, por lo tanto debo tomar datos de 2 tablas. Entonces, si dice cuánto ha recaudado el taller por el trabajo de cada mecánico, podemos enunciar el nombre del mecánico, ¿no? Pero si me dice cuánto ha recaudado, significa que debo aplicar la función de agregado suma. Agrupado por quién? Por el nombre del mecánico. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a colocar select tabla mecánico punto nombre coma, puedo colocar, hacer la sumatoria de la tabla reparación punto costo. Eso es lo que me está solicitando, ¿no ves? La tabla mecánico, o sea, de la tabla mecánico el nombre de la persona y de la tabla reparación hacer la sumatoria del costo. Y voy a colocar en el from la tabla mecánico, coma, de la tabla reparación, tabla reparación, que serían las 2 tablas, vamos a colocar el where, la condición de relación, se relacionan a través del código mecánico CI, dice, ¿no? CI igual tabla reparación punto CI. Bien, ahora, como me pide que yo agrupe por, quiero el acumulado de lo que logró acumular por esa persona, entonces aquí tengo que poner el group by. Tabla mecánico punto nombre. Ahí está. Esa sería mi tabla, mi consulta, ¿no? Mi dato relacionado. Perfecto. Mecánico. CIM. Ahí está. Por Pedro 700, por Pepe 436, por Rafael 520 y por Roberto 200. Y podría ponerle, por supuesto, as total recaudado mecánico.
el título de esa columna calculada. Y ahí lo tenemos. Ahora verifiquemos a ver, por ejemplo, Roberto, 30. A ver. Segundito. Rafael 10. Rafael, Pepe, Roberto y Pedro. Diez, 300, 400, 500, 3, 4, 5, 520. 520, Rafael. Ahí está. ¿Ven? Entonces a eso se refiere, o a eso se refería esta consulta. Muchos no la hicieron esta consulta. ¿Se comprende ahora mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Pablo, ¿se comprende? ¿Está Pablo? Solo respondió Cristian, creo. Isabel Camiño. ¿Se comprende, Isabel? Bien, entonces eso debieron hacer en el examen. Muchos no le hicieron, algunos sí, pero la mayoría no la hizo la pregunta. Vamos con la pregunta 4. Aquí dice la pregunta 4, mostrar cuánto es el kilometraje promedio. Veamos dónde está kilometraje. Kilometraje está en la tabla vehículo, entonces yo debo trabajar con esa tabla. ¿Qué debería haber aplicado aquí? Las funciones de agregado. Muy bien, las funciones de agregado. Entonces vamos a colocar select ABG kilómetro. Vamos a ver cómo lo hace su compañero acá. Kilómetro. As. Kilómetro, kilometraje promedio. Kilometraje promedio. From tabla vehículo. Eso es lo que pedía. Recuerden que cuando se utilizan las funciones de agregado, solamente se coloca el campo al que va a hacer referencia la función, porque ellas nos muestran resultados generales. Ahí está. Pueden ponerle el round si quieren para disminuir la cantidad de decimales, pero no necesitan en realidad ponerle los otros campos, porque estamos hablando de un resultado general. Me va a ser la media o el promedio de los kilometrajes. Entonces eso no va a hacer referencia a un vehículo en particular, sino en líneas generales. Entonces no se deben colocar los del resto de los campos de esa tabla. En este caso solo se aplica al campo que se necesita, ¿ya? Porque es un resultado general. ¿Está claro? Sí. Ya, entonces no se olviden de eso. Cuando usamos funciones de agregado son resultados generales, salvo que dentro de la función de la consulta, perdón, utilicemos la función de agregado para sacar subtotales agrupados por un campo, como lo hicimos en el caso de la pregunta 3. En caso contrario, solamente se coloca el campo por el que ustedes van a operar.
Veamos ahora este de aquí. Bien, la pregunta 5. Mostrar los datos de vehículo, dice, de vehículo y dueño, filtrando aquellos cuyo modelo sea después del 1995. Datos de vehículo y dueño. Entonces me vengo a la base de datos de vehículo y de dueño. Entonces voy a trabajar con estas dos tablas. Datos de vehículo y de dueño. Lo puedo poner los campos que a mí me interesen, ¿no ves? Pero dice que el modelo debe ser después del año 95. Eso es lo que tengo que mostrar. Entonces ahí tengo un filtro. Entonces aquí colocamos select de dueño punto nombre de vehículo punto modelo coma de vehículo punto placa y los datos que deseen mostrar de esa tabla, porque no me está dando datos específicos. From de dueño, coma de vehículo. Where, la condición de relación de dueño, punto, igual a T vehículo, punto, significa el mismo campo, ¿no? Vamos a ver en vehículo, a ver. Lo mismo. Esa es la condición de relación. Vamos a ejecutar hasta aquí. Aquí tenemos. Después del año 95, después del año 95. Entonces, después del 95 solamente serían dos registros, estos dos. ¿Ya? Y modelo, por ejemplo, el campo modelo de vehículo es un entero, módulo le ha puesto él aquí. Módulo es un entero. And T vehículo punto módulo le puso él. Después del año 1995. Modelo. Ahí está. Dos registros que coinciden con esa restricción, ¿no? Después del año 95 son solamente dos registros. Esa era la pregunta 5. ¿Se comprende? Se comprende. Perfecto. Vamos con la pregunta 6. Bueno, aquí me dice mostrar los nombres de los mecánicos cuyo nombre se inicie con R. Entonces, en este caso, ¿con cuántas tablas voy a trabajar? ¿Con cuántas? Con una tabla. Con una tabla, porque solamente me pide los datos del mecánico. Entonces voy a trabajar con una sola tabla. Entonces voy a colocar select, asterisco, por ejemplo. Vamos a ver cuántos tenemos. Mecánico, ¿ya?
Voy a hacer un select primero a esta tabla. Y aquí tengo eso, Rafael, Roberto. Dos, ¿no es? Rafael y Roberto. Entonces aquí voy a colocar where, nombre, like, dice que inicie con R, porcentaje. ¿No? Mostrar los nombres de los mecánicos que inicien con R. Y aquí tenemos a Rafael y Roberto. Entonces recuerden que cuando hacemos con el carácter comodín, que en este caso es el porcentaje, utilizamos el like. Esa era la pregunta 6. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Sí. Siempre que yo voy a dar un examen, por ejemplo, ¿qué hacía yo cuando daba examen? Yo leía toda, en este caso ustedes tenían que diseñar la base de datos, completar sus datos, ya tener la información lista para poder trabajar. ¿Y qué es lo que yo hacía? Leía todas las preguntas y empezaba por la más corta. No necesariamente en el mismo orden. Entonces yo colocaba el número que correspondía y empezaba a responder las preguntas más cortas. De esa manera voy ganando tiempo y ya voy ganando puntos a medida que voy resolviendo, ¿no? Entonces no tratemos siempre de iniciar en el orden, sino leemos todo y vemos cuál es la que me va a llevar menos tiempo en resolver, voy resolviendo. Y las más largas las voy dejando para el final, de tal manera que ya yo vaya acumulando puntaje, ¿no? Entonces me parece que muchos, ¿qué fue lo que hicieron? Desarrollaron la base de datos y muchos se quedaron con la inserción de los datos y listo. Y de ahí no hicieron ninguna. Entonces la idea es que lean todas las preguntas y tomen las más cortitas y las vayan resolviendo. Ahí ya van sumando. Por ejemplo, esta era cortita, ¿no? Esta de la función de agregado también cortita, entonces esa debieron resolver primero para no demorar más tiempo. ¿No? Miren, ahorita me dicen, ¿se entendió? Sí, cortita la consulta, ¿no? Entonces esa debemos resolverla primero. Ya para que lo tomen en cuenta. Bien, ¿qué dice acá? Mostrar los datos de vehículo y mecánico, calcular cuántos días han transcurrido desde la reparación hasta hoy. Los datos de vehículo y mecánico. Entonces, de vehículo y mecánico, que quiere decir que voy a trabajar con estas tres tablas. Y vamos a calcular la cantidad de días desde que se reparó el vehículo hasta hoy, que es 11 de julio, por ejemplo. Entonces voy a trabajar con estas tres fechas, estas tres tablas, perdón. Entonces vamos a colocar select, tabla, vehículo. Punto placa, coma, tabla, reparación, punto problema, le voy a poner. Coma, tabla, reparación. Punto, fecha, coma, tabla mecánico, punto, nombre. Ya estoy sacando esos datos. Bien. From, tabla vehículo. Tabla reparación. Tabla mecánico. Where. Tabla vehículo. Punto placa igual a tabla reparación. Punto placa. And tabla mecánico. Punto
igual a tabla reparación. Punto. Bien, vamos a ejecutar hasta ahí. Ahí lo tenemos. Correcto, y me pide que calcule la cantidad de días. Dice aquí, mostrar los datos de vehículo mecánico, calcular cuántos días han transcurrido de la reparación hasta hoy. ¿Dónde debo hacer yo ese cálculo? ¿Dónde debo hacer el cálculo? Por Select. En el Select, ¿no ve? Si yo me pide que muestre la cantidad de días transcurridos desde la reparación hasta hoy, me pide para cada registro, que es lo que se está mostrando. Entonces debo hacerlo en el Select, aquí. Y para eso, si voy a calcular la diferencia en días, utilizo la función datediff, ¿no es cierto? Entonces voy a decir datediff, entre paréntesis, tiene como argumento la diferencia de la fecha actual, la fecha mayor, y luego la fecha menor. Punto fecha. ¿No es cierto? Haz cantidad días. ¿No? Entonces la fecha mayor, coma la fecha de la revisión, que en este caso sería la fecha de la reparación, revisión. Cantidad días. Ahí está. ¿Por qué esa cantidad de días? Porque la fecha de las reparaciones que tenemos registradas son del año 2021. Entonces, del 2021 hasta hoy ya han transcurrido una buena cantidad de días, ¿no ves? Entonces, por eso me salen valores así grandes. Entonces, esa era la función que tenían que utilizar. Entonces, recuerden, cuando quieren calcular la diferencia en días entre dos fechas, utilizan la función datediff. En este caso, la estamos acoplando con la función now porque me pide desde que se reparó hasta hoy. Pero si me pide o tengo dos fechas registradas, que no necesariamente van a ser la fecha actual, igual colocan los campos que tengan las fechas mencionadas, pero siempre la fecha más grande va primero. ¿Ya? Esa es la forma de escribir de la función datediff. Creo que Stephanie ahí fue lo que se equivocó, ¿no ves? Sí. No las recordaba la sintaxis, entonces recuerden que esa es la forma de escribir la función. ¿Preguntas? ¿Los demás? Sí, yo tendría una pregunta, pero es en el tema de del registro en las tablas. ¿Ya? A la hora de querer poner el número de placa, lo puse primero sin, ¿cómo se llama? Sin las comillas, ¿Ya? o no me dejó. Y yo Ujú. dije, pucha, a ver, tal vez si lo pongo con comillas pueda servir, y tampoco me funcionó. O sea, no me saltó el mensaje de que error, o sea, me saltaba error, o sea, como que no lo registraba. Ya, Y esa porque, era mi pregunta. ya, por ejemplo, en ese caso, usted me debió llamar para que yo lo ayude y usted pueda salir de eso, ¿no? Porque ahí se trancó, creo, y no hizo ninguna consulta, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí. Entonces, Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo le quería hacer una pregunta, digamos, ujú, ¿qué variable o qué tipo de datos teníamos que poner? Pasa que yo, ahí me tranqué yo, digamos, ¿no? Puse ya. primero como que sean un dato numérico, Ujú, puse int, ¿no? Después la volví a rehacer nuevamente la base de datos y puse después que sean varchar. ujú. Entonces no me dio con ni uno de los dos y me quedé nomás con el int, que es entero, y
y bueno, como la placa tiene letras, ¿no? Sí. No me dejaba ingresar, entonces no supe cuál método, digamos, qué tipo de dato ponerle. ¿Cuál recomendaría usted Ya. en ese caso? Fíjese, en este Lo que caso, por pasa es que ejemplo, no yo he supe. hecho un select a la tabla vehículo. Y fíjense que la tabla vehículo tiene, como usted decía, como dato, ese campo tiene letras y números. Entonces, si es letras o números, obligatoriamente el dato debe ser de tipo varchar. Obligatoriamente. Por ejemplo, en este caso, fíjense que su compañero lo definió con una longitud de 8, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tiene que ser definitivamente dato de tipo varchar, porque entran letras y números, sí o sí, obligatorio. Ahora, si la placa solamente va a ser, por ejemplo, 110, entonces ahí lo puede definir como un dato de tipo entero. Pero en este caso, sí o sí debe ser varchar y siempre el varchar va entre los comillas simple o el apóstrofe, como se llama, ¿no? Siempre. Al igual que el dato de tipo fecha, ¿no? Los varchar y los datos de tipo fecha van entre la comilla simple o el apóstrofe. Sí o sí tendría que haber sido de esa manera. En ese Yo le caso, cuento que hice así con varchar, como le digo, voy pero al a, ingresarlo, voy a volver al a revisar ingresarlo, su tabla, porque yo vi que solamente hizo el diseño de la tabla, por eso le puse el puntaje de acuerdo a lo que usted hizo, que fue solamente la estructura de la tabla. sí, no, toda la estructura la hice bien. Lo que pasó ya fue al insertar los datos en la tabla, digamos, reparación, ahí donde está la conexión, no es de todas. Ahí Ajá. todo el problema es insertar los datos, En ese el caso, por dato, ejemplo, en ese caso y que ustedes lo inserté así. voy a verificarlo nuevamente, pero yo creo que es más que todo es error de escritura lo que usted ha tenido. ¿Qué es lo que se haría en ese caso? Por ejemplo, para la tabla relación, que es la tabla reparación, ¿qué es lo que les conviene? Si ustedes ya registraron los vehículos, ya registraron las placas, entonces ustedes lo copian y lo pegan el dato. Así no tienen problema ni siquiera de un espacio en blanco que esté por demás y que ustedes no lo estén notando. Porque si hay un espacio en blanco sin querer de más, por ejemplo en la tabla reparación, que en la tabla vehículo no había, al momento de querer ejecutar la consulta les va a dar problema, por ejemplo. Entonces, en esa situación, cuando es una tabla nexo como es reparación, les conviene copiar y pegar el dato que ya han registrado en la tabla origen. Entonces, así es más fácil para no equivocarse. De todas maneras, voy a volver a revisar. No creo que ese haya sido el problema. Si usted lo definió correctamente, el tipo de dato y el tamaño en ambas tablas, no tendría que tener problema al insertar los datos. Por eso le digo, puede ser que el error se esté en la escritura. ¿Ya? Entonces, siempre que hayan letras y números, ¿cuál es el tipo de datos recomendado? El varchar. No hay otro. De ahí, ok. Lo dejé con varchar, como le digo, puse los dos, ¿no? Pero se quedó con varchar. Ya, está bien. Eso es lo correcto. Esa sería la mejor opción que usted tendría. Veamos a ver. Sí, diga, ¿la escucho? Caso cuando yo quería ejecutar ¿cómo se dice? Mi tabla, en el momento de insertar los datos, a mí me salía error por mi llave primaria y secundaria. Bueno, mi llave primaria, la última tabla, de la última tabla. Y yo lo revisaba y no, incluso lo volví a hacer y seguía saliendo. Ya, hagamos lo siguiente. Voy a terminar de resolver el examen y luego veo esos casos así en particular para que lo resolvamos desde aquí. ¿Ya? Permítame que termine esto y verificamos eso que usted me está diciendo. A ver, la número 8 dice, mostrar los datos de vehículo y mecánico calculando el costo del IVA equivalente al 16%. Entonces me pide de vehículo y de mecánico. De vehículo y de mecánico. Entonces hablo que voy a trabajar con estas tres tablas nuevamente, ¿no? Porque me dice datos de vehículo y mecánico calculando el costo del IVA equivalente al 16%. Calculando el costo del IVA, ¿a qué campo? El único campo numérico que tenemos aquí es el campo costo dentro de reparación. Entonces voy a poner en la placa del vehículo el nombre del mecánico
¿ya? Y el costo. Eso vamos a hacer. Entonces aquí voy a colocar select, tabla vehículo, punto placa, coma, tabla reparación, punto costo, coma, tabla mecánico, punto nombre, coma. Ahora, si me dice calculando el equivalente del, o sea, el IVA, que es equivalente al 16%, ese campo calculado también lo debo hacer en el select, porque va a afectar a todos los registros. Entonces, aquí yo coloco tabla, en este caso, reparación. Si me dice calcular el 16% del costo, entonces voy a poner costo por 16 dividido entre 100. Estoy calculando así, o 0.16 también, ¿no ves? As IVA voy a colocar. From tabla mecánico, coma, tabla reparación, tabla vehículo. Where, tabla vehículo, punto placa, igual a tabla reparación, punto placa. Y tabla mecánico, punto CIM igual a tabla reparación, punto CIM. ¿Ya? Aquí solamente me pedía que ejecute un campo calculado nada más, ¿no? El costo del IVA equivalente al 16%. No me pedía que haga ni suma ni resta, nada. Solamente que calcule el IVA, que es equivalente al 16% para cada costo de esa tabla de reparación. Eso es lo que me pedí. Entonces, si yo la ejecuto, tengo ahí el 16% de cada uno de los valores. Esa era la pregunta 8. ¿Preguntas? No, hija. Perfecto. Esa era la resolución de ese ejercicio. Y eso estaba facilita, solo que no pude llegar hasta ahí. Por eso le digo, estaba fácil. Entonces yo decía, las más sencillas, los que hicieron la base de datos, lo que debieron hacer fue empezar por resolver las más cortitas, ¿no? Calcular la cantidad de reparaciones agrupado por placa. Calcular la cantidad de reparaciones agrupado por placa. Entonces aquí entra una función de agregado, ¿no ves? Select, vamos a colocar placa, coma. Si me dice cantidad de reparaciones, ¿qué función de agregado debo utilizar? El group by. No, El count. el con, muy bien. Recuerden que el con no tiene campo como argumento, ¿no? Con, voy a poner cantidad reparaciones. From tabla reparación. Group by. Placa. Esa sería.
Ahí tenemos la cantidad de reparaciones por placa de vehículo. Aquí le especificaba que era el Group I, acá no le especificaba. En esta de aquí, en la 3. Pero aquí es cuestión de interpretación, darnos cuenta si interviene o no el Group I, ¿no ves? Aquí sí especificaba, agrupado por placa. Entonces aquí no había cómo confundirse de no saber qué teníamos que utilizar. ¿Se comprende esa? Sí. Bien, vamos con la siguiente. Calcular el kilometraje mayor y menor. ¿Esta utiliza qué? Usa esta consulta. Una función de agregado. Función de agregado. El mayor y el menor kilometraje, ¿no? Entonces el kilometraje está dentro de la tabla vehículo. Ahí se encuentra el kilometraje. Entonces aquí voy a colocar, ¿no? Select. Como me dice mayor y menor, voy a poner max, kilómetro, as mayor kilometraje, coma, voy a poner min, entre paréntesis, del campo kilometraje, as menor, km. From tabla vehículo, ¿no? Tabla vehículo. Fíjense, recuerden que aquí no necesariamente vamos a hacer dos consultas. Podemos colocar en el mismo select las funciones, que en este caso nos está solicitando, que son max y min. Ahí tenemos las dos funciones. Seleccionamos, ejecutamos, y ahí tenemos mayor kilometraje y menor kilometraje. Entonces vuelvo a repetir, en este tipo de consultas no podemos poner placa, por ejemplo, porque va a sacar saca valores generales, ¿no? Saca valores generales, entonces no podemos añadir además otros campos. No va a tener sentido porque no se va a relacionar con ese valor más grande o ese valor más pequeño. Son resultados generales que me muestra este tipo de funciones. ¿Está claro? Algunas personas la hicieron en dos consultas, no hay problema, pero no era necesario. Podían haberla hecho en una sola. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? No, hija. Perfecto. Ya sería la número 10. Vamos entonces por la número 11. Vamos con la número 11. Un segundito aquí. Bien, aquí me dice, ¿no? Mostrar el nombre del dueño, nombre del mecánico, marca del vehículo y costo de reparación, filtrando los costos que se encuentren entre 100 y 300. Entonces voy a sacar en realidad datos de todas las tablas aquí. Entonces vamos a colocar select, tabla dueño, punto nombre, tabla vehículo, punto placa, tabla reparación, punto costo, tabla mecánico, punto nombre. Estoy sacando datos de todas las tablas. Y me habla del costo de la reparación, dice filtrando por costo. Entonces aquí
Vamos a ir haciendo lo que falta, enunciando las tablas. Tabla vehículo. Tabla dueño. Tabla reparación. Tabla mecánico. ¿Ves? Hasta ahí tengo esos datos. Vamos a colocar la condición de relación. Tabla dueño. Punto. Igual. Tabla vehículo. Punto. Dueño. Y tabla vehículo. Punto. Placa. Igual a tabla reparación. Punto. Placa. Y tabla mecánico. Punto. Igual a tabla reparación. Punto mecánico. Esa sería la relación. Vamos a ejecutar hasta ahí. Ahí tenemos. ¿No? Ahí está solamente la relación con todos los datos. El nombre, el dueño, la placa del vehículo, el costo de la reparación y quién lo arregló. ¿No ves? Pero acá me dice filtrando los costos que se encuentren entre 100 y 300. Entre 100 y 300. Vamos a excluir algunos. Entonces, como esta es la condición de relación, la voy a agrupar entre paréntesis. Y voy a colocar y tabla reparación. Reparación. Punto costo. Between. ¿Cuánto era? 100 y 300. 100 y 300. Podemos hacerla así o podemos utilizar con el mayor o igual a 100 y menor o igual a 300. De cualquiera de las dos maneras. No, en este caso estoy usando el between. Y ahí tenemos. Entre 100 y 300 serían esos costos. Esa era la pregunta 11. Era un poquito más larga. ¿Por qué? Porque teníamos que obtener información de más de una tabla, ¿no? Entonces, usando el between o usando las condiciones de comparación, se podía haber hecho de la misma manera. ¿Está claro? Perfecto. Esa era entonces la solución al examen. Solo que no me dé. Solo que no se trancaron en la base de datos, me parece, varios se trancaron ahí. Bien, esa sería la resolución del examen. ¿Ya? Yo aquí lo voy a grabar esto. Vamos a actualizar y ya está actualizado. Bien, ahora veamos lo que decían sus compañeros. A ver, vamos a dejar de compartir. Voy a detener un ratingo. Voy a pausar.